Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Andy Ercel guarda en secreto las cartas más apasionadas que Kerem Bürsin recibe de sus fans. ¿Qué hay detrás de este gesto tan inesperado? En los últimos días, el mundo del espectáculo ha quedado conmocionado por una revelación que nadie veía venir. Según fuentes cercanas, Hande Ercel, una de las actrices más queridas de Turquía, ha estado guardando cuidadosamente cartas que sus asistentes aseguran que llegaron directamente para Kerem Bürsin, su excompañero de reparto y amigo cercano. Estas cartas, enviadas por fans apasionadas de todo el mundo, contienen mensajes llenos de admiración, amor e incluso propuestas de matrimonio. Lo más sorprendente es que, al parecer, Kerem no tenía idea de que Hande estaba haciendo esto. Es un detalle curioso. Nunca pensé que Hande las guardara. Es un gesto extraño, pero supongo que tenía sus razones, comentó Kerem cuando fue abordado por reporteros en el aeropuerto. Su expresión reflejaba más sorpresa que enfado, lo que dejó entrever que este descubrimiento también lo tomó completamente desprevenido. Según rumores que circulan entre sus círculos más cercanos, Hande empezó a guardar las cartas hace más de un año. Justo después de que terminara la grabación de la serie que los convirtió en una de las parejas más populares de la televisión turca. Algunos allegados sugieren que lo hacía como una forma de proteger a Kerem de mensajes demasiado intensos o invasivos, mientras que otros insinúan que detrás de esta acción podría haber un toque de nostalgia. En una breve declaración a un programa de televisión, Hande comentó: "No lo hice con mala intención. Simplemente pensé que algunas cartas podían herirlo o incomodarlo. Pero también es cierto que muchas eran tan bonitas que me daba pena que se perdieran". Estas palabras encendieron aún más la curiosidad de sus seguidores, que no tardaron en llenar las redes sociales con teorías y especulaciones. En Instagram, el tema se volvió tendencia en pocas horas. Muchas fans de Kerem reaccionaron con sorpresa, mientras que otras defendieron a Hande asegurando que su gesto era una muestra de cariño y cuidado. Una usuaria escribió: "Hande siempre ha demostrado ser protectora con la gente que quiere. No me sorprende que guardara las cartas". Otra, en cambio, opinó: "No es su lugar para decidir qué debe leer Kerem y qué no. Es algo muy personal". Kerem, por su parte, se mostró diplomático ante la situación: "No creo que sea algo para hacer un drama. Hande y yo tenemos una relación de respeto. Si hizo esto, es porque pensó que era lo mejor". Sin embargo, su tono dejó entrever que aún intenta procesar la noticia. El asunto ha reavivado viejas conversaciones sobre la química que ambos mostraron frente a las cámaras y la estrecha amistad que han mantenido desde entonces. Aunque ninguno de los dos ha confirmado que haya algo más allá de la amistad, los fans no pueden evitar leer entre líneas cada gesto y palabra que se intercambian. Las repercusiones no se detuvieron en las primeras 24 horas. Programas de televisión, portales de noticias y páginas de fans dedicaron largos segmentos a analizar cada palabra y cada gesto de los protagonistas. En uno de los debates más comentados en la televisión turca, un periodista especializado en celebridades afirmó: "Esto no es simplemente una anécdota. En el mundo del espectáculo, cada pequeño gesto puede tener un significado oculto, y los fans tienden a leer mucho más allá de lo que vemos a simple vista". El hecho de que Hande Ercel haya guardado cartas que no eran para ella puede interpretarse como un acto de protección o de algo más personal. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla de opiniones. Bajo el hashtag #cartas de Kerem, miles de usuarios compartieron imágenes de escenas icónicas de la pareja en la serie que los unió, editadas con frases románticas y música melancólica. Otros, sin embargo, recordaron que ambos han dejado claro en varias ocasiones que lo suyo es amistad y respeto mutuo. En Twitter, un usuario escribió: "Yo creo que Hande sabe que muchas cartas eran demasiado intensas y quiso filtrar lo que él veía. No hay mala intención en eso, solo cuidado". Otro respondió: "Pero filtrar significa decidir por otra persona. Kerem es un adulto, debería ser él quien elija qué leer o no. Es como esconderle parte de su vida". Mientras tanto, varios medios comenzaron a buscar declaraciones de allegados a la actriz. Una fuente cercana a Hande, que pidió permanecer en el anonimato, aseguró: "Ella no lo hizo con malicia. Siempre ha sido muy sensible con lo que lee y escucha Kerem. Hubo cartas con contenido muy invasivo, incluso algunas que podrían incomodar a cualquiera.
Ande las guardó porque pensó que él no necesitaba ese tipo de energía en su vida. La historia se volvió todavía más intrigante cuando un reportero reveló que algunas de las cartas guardadas no solo estaban llenas de confesiones románticas, sino que también incluían recuerdos y anécdotas sobre la serie. Regalos pequeños como pulseras o dibujos hechos a mano, e incluso relatos de cómo esa ficción había cambiado la vida de algunas fans. Estamos hablando de cartas muy emotivas, no todas eran incómodas. Algunas eran tan bonitas que podrían haber emocionado a Kerem. Por eso mucha gente se pregunta por qué Ande no se las entregó, comentó el reportero en un programa nocturno. Este matiz provocó que parte del público cambiara de opinión. Algunos comenzaron a cuestionar si realmente se trataba solo de un gesto de cuidado o si había algo más detrás. Las especulaciones iban desde la simple nostalgia hasta la posibilidad de que Ande sintiera celos o un deseo de guardar esos mensajes como un recuerdo de la etapa que compartieron. En medio del revuelo, Kerem Bürsin fue nuevamente abordado por la prensa en la salida de un gimnasio. Con una sonrisa algo incómoda, respondió. Es curioso cómo algo tan pequeño se ha convertido en un tema nacional. No tengo nada que reprocharle a Ande. Es una persona muy importante para mí, y si guardó las cartas, tendrá sus motivos. No es algo que vaya a cambiar nuestra relación. Su respuesta fue interpretada como un intento de cerrar el tema, aunque para muchos fue un combustible más para la curiosidad. Incluso, algunos seguidores comenzaron a imaginar que esta anécdota podría inspirar una futura colaboración artística entre ambos, ya sea en cine o en televisión, dada la química que siempre han mostrado. No faltaron los que recordaron episodios similares en el mundo del espectáculo. Varios periodistas compararon el gesto de Ande con historias de actores que guardaban cartas o mensajes de fans de sus compañeros para protegerlos de la presión mediática. Sin embargo, en casi todos esos casos, los protagonistas sabían que esto ocurría, lo que añade un matiz especial a la historia actual. Mientras tanto, en Instagram, algunas cuentas de fans comenzaron a recrear la escena imaginaria de Ande abriendo las cartas y decidiendo cuáles guardar y cuáles no. En TikTok, videos con música romántica y frases como ella guardó lo que él nunca leyó acumularon millones de reproducciones, reforzando el aura de misterio que rodea a la actriz. El círculo más cercano de Ande guarda silencio, pero varias amigas suyas han dejado escapar frases ambiguas en entrevistas. Una de ellas comentó: Ande es muy sentimental. Si algo le parece especial, lo guarda. No importa si es para ella o para otra persona. Es su forma de cuidar recuerdos. En paralelo, Kerem ha continuado con sus compromisos profesionales, asistiendo a eventos y promocionando sus nuevos proyectos, aunque en cada aparición pública, la prensa inevitablemente le pregunta por el tema. Ande, por su parte, ha optado por limitar sus apariciones y enfocarse en su próximo papel, evitando entrevistas largas que puedan derivar en preguntas incómodas. A medida que pasan los días, el tema parece no perder fuerza. Los seguidores de ambos siguen divididos. Para unos, se trata de un gesto dulce y protector, para otros, de una intromisión en la vida personal de Kerem. Lo cierto es que, en el universo mediático, pocas historias logran combinar tan bien el misterio, la nostalgia y la especulación romántica como esta. Y así, una simple caja de cartas se ha convertido en el epicentro de un fenómeno mediático que probablemente siga dando de qué hablar por semanas. Así que, queridos seguidores, ¿ustedes qué opinan? ¿Fue un gesto de cuidado o una invasión a la privacidad? Déjenme sus comentarios y no olviden suscribirse al canal para más noticias exclusivas y llenas de intriga del mundo de las celebridades.